Ok, bien. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión del día martes de esta semana y vamos a continuar con el contenido de las áreas de gestión de proyecto que habíamos estado viendo ya la semana pasada. Estábamos justamente conociendo los procesos de la gestión de la integración, ¿no? Esta área que, como su nombre lo sugiere, busca integrar a todas las demás áreas y sus respectivos procesos para tener una visión transversal, una gestión transversal, un pensamiento sistémico, alineándonos a los principios de gestión de proyectos que vimos semanas atrás. Ya habíamos visto dos procesos: desarrollar el acta de constitución y desarrollar el plan de dirección de proyectos, ¿no? Son los dos procesos que ya habíamos conocido del área de integración. Nos quedamos, comentamos algo brevemente, si mal no recuerdo, de este tercer proceso, que es el de dirección y gestionar la ejecución del proyecto en base al plan. Justamente en base al plan del segundo proceso, el segundo proceso era desarrollar el plan de dirección de proyecto. ¿Ok? Una vez que ese plan está desarrollado y aprobado, hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la práctica. Este es el proceso que nos orienta en ese sentido. Por ende, pertenece a la fase de ejecución del ciclo de vida de proyectos. Se ejecuta todo el trabajo definido en el plan de dirección, como decía, ¿no? En el proceso anterior, que esperamos nos lleve a lograr los objetivos de nuestro proyecto, ¿no? Se supone que en base a esta planificación tenemos más opciones de alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado y que buscan seguramente satisfacer la necesidad de los clientes, ¿ok? Este proceso se ven todas las actividades, pues, ¿no? La ejecución de todas las actividades planificadas en base a los requisitos del proyecto. Se supone que al final nosotros vamos a generar entregables, ¿no? Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un documento, la combinación de ellos. Estos pueden ser los tipos de entregables. En el desarrollo de estas actividades va a haber reuniones, va a haber capacitaciones, los miembros del equipo asignado a las diversas actividades se van a reunir, van a capacitar, van a dirigir a otros colaboradores, otros compañeros en la ejecución de las actividades antes mencionadas. Aquí también se nos van a asignar los recursos, ¿no? Obviamente todo lo planificado tenía actividades en las cuales se había asociado recursos de tipo material o humano. Bueno, para la ejecución de las actividades yo necesito que estos recursos ya sean asignados, ¿no? Ya se gestionen, digamos, sean un partícipe activo de la ejecución de las actividades, ¿no? Porque gracias a ellos es que podremos lograr los objetivos trazados cuando ejecutemos estas actividades, ¿ok? Entonces, como los demás procesos, entradas, salidas y herramientas. ¿Qué podemos ver en las entradas? El plan de dirección de proyectos es indispensable este documento porque yo voy a ejecutar en base al plan de acción que tengo, ¿no? Esta es la salida del proceso anterior. Factores ambientales y activos que ya hemos definido en las primeras sesiones y hemos también indicado. Son entradas recurrentes, factores internos, externos, procedimientos, plantillas, políticas, son algunos ejemplos de activos y factores ambientales. También hay una entrada que es solicitudes de cambio aprobadas. Solicitudes de cambio aprobadas. ¿Por qué? Porque si bien hemos dicho que nosotros hacemos una planificación previa de nuestro proyecto y ejecutamos en base a ese plan, sabemos también que los proyectos son entes vivos y que hay cambios. Decíamos, si mal no recuerdo con ustedes, que lo único constante es que siempre va a haber cambios, en mayor o en menor medida. Entonces, a razón de esos cambios, algunos cambios se aprueban, pues. Aquellos cambios que se aprueben se constituyen en solicitudes de cambio aprobadas y por ende, también una vez que se aprueban, van a pasar a ser ejecutadas también. Por eso es que también es una entrada. Pero son solicitudes de cambio aprobadas, ¿ok? Tienen esa condición de haber sido aprobados por un comité de control de cambio seguramente. Dentro de las herramientas, juicio de expertos y un sistema de información. Ya si estamos hablando que tenemos un proyecto mediano o grande, pues el volumen de información es significativo. Y en esos casos, pues ya amerita tal vez apoyarnos con una herramienta como un sistema de información para manejar toda la información del proyecto.
Tal vez si es un proyecto pequeño, pues no amerite, ¿no? Porque eso es, por lo general es una inversión, hay un costo asociado. Entonces, dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, puede que una herramienta sea un sistema de información. El juicio de expertos sí es una herramienta bastante recurrente también, y pues este proceso no es la excepción. Apoyarnos en la ejecución. Tú has podido muy bien apoyarte en la planificación con juicio de expertos, bienvenido sea. Pero eso no cancela la posibilidad que al momento de ejecutar la actividad, también puedas hacer consultas o validaciones con aquellas personas que tal vez tengan experiencia y o conocimiento significativo sobre alguna tarea o actividad en particular que haga que los podamos catalogar como expertos en esa materia y que puedan tal vez apoyarnos, gente interna o externa al proyecto. Y las salidas, ¿cuáles son las salidas de este proceso? La salida de este proceso pueden ser los entregables, es decir, cuando yo desarrollo las actividades que tenía planificado y pues llego a la etapa final, pues van a haber entregables. O tal vez no a la etapa final, una etapa intermedia, puede haber entregables intermedios. Y pues es una salida obvia y es una salida deseable en todo caso, los entregables, ¿no? Para eso he planificado y para eso ejecuto lo planificado, para que pueda obtener los entregables que son necesarios como parte del alcance de mi proyecto. Pero no es la única salida. Podrían salir solicitudes de cambio. Al momento yo de estar ejecutando las actividades, podrían presentarse que la planificación no es tan precisa como yo hubiera deseado y eso me amerita cambios, o tal vez es una solicitud externa de un cliente o un interesado. Entonces se pueden presentar solicitudes de cambio, como en esta etapa de ejecución. Si se dan cuenta, es diferente la salida de solicitudes de cambio de la entrada de solicitudes de cambio aprobadas. ¿Cuál sería la diferencia que ven ustedes entre estas dos componentes? No me digan una está aprobada y otra no. O sea, ok, eso es lo obvio. Pero a nivel de proyectos del PMI, ¿qué, qué los diferencia? ¿Quién me dice? ¿Algún voluntario? Entonces vamos a llamar. A ver, vamos a ver. Alexander Rivas. Alexander a la 1. Alexander a las 2. Alexander a las 3. Ok, recuerden que yo los anoto cuando no participan, ok. A ver, Diego Dar. Mientras anoto al señor Rivas. Diego Odar a la 1. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cuál es tu respuesta? No le puedo entender muy bien la pregunta, no sé si puede repetirla, por favor. Claro que sí. Si tú ves la pantalla en estos momentos, como salida tenemos solicitudes de cambio, una de las salidas. Y si ves la parte de entradas, una de las entradas es solicitudes de cambio aprobadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia uno de otro a nivel de los conceptos de gestión de proyectos? Claro, una está aprobada y la otra no, ya, pero ¿qué hay detrás de esa diferencia de estados? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, solo que aún no lo tengo muy claro. Ok, Diego, gracias. Vamos entonces a buscar responder esa pregunta. Vamos a ver alguna otra opinión. A ver, ¿qué opina Lorenzo Colque? Lorenzo a la 1. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Qué nos puedes comentar sobre la pregunta? Disculpe, ingeniero, no le escuché bien la pregunta, ingeniero. Aquí Tal vez está la podría respuesta. Voy a repetir por segunda vez. Por segunda vez. A ver, como salida, una de las tantas salidas es solicitudes de cambio. Y como entrada de este proceso que estamos viendo, una entrada dice solicitudes de cambio aprobada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ítems?
Claro, uno está aprobado y otro no, pero mi pregunta va a nivel de las mejores prácticas, ¿qué los diferencia a estos dos componentes? Sería, aparte de que ya están aprobadas las salidas, sería que estos se tienen que implementar, ¿no? Se tienen que implementar en el proyecto, en todo el proceso del proyecto, ya que estas han sido aprobadas, han sido debatidos por un juicio de expertos. eh, Prácticamente se han tomado todas las herramientas para poder aprobarlas, ¿no? O sea, el proyecto, el, la solicitud ha sido aprobada, ha sido revisada y ha sido aprobada. Entonces, lo que queda es la implementación de esa solicitud de cambio, ¿no? Ok, Lorenzo, ahí tienes la idea. Tal vez falta algunos actores importantes en esa revisión que estás comentando. Gracias. A ver, una persona más y de ahí ya aterrizamos el concepto. ¿O hay algún voluntario? Ok, entonces, ¿qué dice la señorita Chantal Menis? Chantal Menis, a la voz. Sí, ingeniero. Creo que, bueno, pues una vez teniendo la salida, que son las solicitudes de cambio, al pasar, deben de pasar por un proceso, ¿no? Un proceso del cual va a determinar si es que esa solicitud, si es que ese cambio que están solicitando va a ser ejecutado o no, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, que pasa por un proceso, el cual va a determinar si se aprueba o no. Ok, Chantal, muchísimas gracias. Como su compañera comenta, hay un proceso en medio de esos dos ítems, ¿no? Donde se va a hacer una revisión, como comentaba también Lorenzo. La solicitud de cambio que es salida va a tener que pasar por un análisis a través de un proceso y un comité. Por lo general un comité de control de cambio que se conforma tal vez por algunas personas con cierto nivel de autoridad que van a tomar decisión final si esa solicitud de cambio se aprueba o se rechaza. Obviamente, antes de que se llegue a ese comité, hay un análisis previo. Para eso justamente hay un proceso que comentamos, ¿no? Que vamos a ver en esta área de integración más adelante, realizar el control integrado de cambios. Entonces vemos cómo la salida es una solicitud de cambio que tiene que pasar por todo un proceso de análisis, de validación, de recopilación de información, ¿no? Para hacer toda una propuesta, una documentación, que luego pasará por un comité. El comité decidirá si se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, va a pasar a ser ejecutado en algún momento, y si se rechaza, simplemente se documenta, se almacena, ¿no? Como un registro histórico. Entonces, pero vemos la presencia de la solicitud de cambio en sus diferentes estados a lo largo de este proceso, tanto como entrada como salida. ¿Dudas o consultas hasta este punto, estimados amigos? Ok, entonces un poco recopilando lo que ya hemos comentado, dentro de las entradas tenemos solicitudes de cambio aprobadas, ¿no? Que han pasado por el proceso justamente que mencionábamos, realizar el control integrado de cambios, ¿no? Proceso que vamos a ver seguro en unos minutos más. Una actualización del estado de control de cambios indicará que algunos cambios serán aprobados y otros no. No todas las solicitudes de cambio necesariamente se aprueban, ¿ok? El equipo de proyecto, si se aprobó esta solicitud de cambio, tendrá que programar la implementación de esta solicitud de cambio. Esta implementación podrá tener, tal vez, dependiendo del tipo de cambio, que asignar recursos, asignar materiales, recursos humanos, tiempos, costos, lo que se considere necesario, ¿no? Todo eso se tiene que implementar, ¿no? Los cambios se documentan, ya sean los que se autorizan o los que se niegan, deben ser documentados y obviamente esto va a impactar en el proyecto, en mayor o en menor medida, pero la solicitud de cambio impacta en el proyecto, en el alcance, en el tiempo, en el costo, en alguna combinación de estas variables o en alguna sola, pero siempre hay un impacto. Recordarán la triple restricción, que es un concepto que vimos en las primeras sesiones, ¿no? ¿Qué más podemos decir?
puede hacer necesaria la implementación de acciones preventivas o correctivas. Ok, entonces esto es sobre las solicitudes de cambio que hemos hablado. Sobre las herramientas, ya dijimos, un sistema de información, si es que ya tu proyecto por complejidad o por tamaño amerita un sistema de información, porque ya se dijo, esto generará costos. Si tal vez el proyecto es pequeño, tal vez no necesariamente requieras un sistema de información para soportar todo el volumen de información que el proyecto empieza a generar y a tener necesidad de manejar. Juicio de expertos, en esta etapa podrías consultar a personas que tienen el conocimiento, no solo de tu proyecto, podrían ser gente de otras unidades de la empresa también, o consultores internos o externos, o a los interesados mismos. Siempre hay personas que pueden tener cierto conocimiento que nos es de valor en alguna tarea o momento específico del proyecto. Y por eso es que esta herramienta, como se dice y como hemos estado viendo, siempre, casi siempre está presente en casi todos los procesos. En cuanto a las salidas, los entregables, ¿no? Como un producto, servicio, documentación, entregables finales tal vez o entregables intermedios, datos de desempeño, los trabajos terminados, indicadores de claves de rendimiento, medidas de desempeño, información de ese tipo también puede ser una salida de este proceso, y solicitudes de cambio que pueden ser acciones correctivas, pueden ser preventivas, reparación de defectos o actualizaciones. O sea, esos son tipos de solicitudes de cambio. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando hablamos de datos de desempeño, trabajos completados, ahí vamos a ver la técnica del valor ganado. Cuando veamos gestión de cronograma y gestión de costos, vamos a ver esta técnica de gestión ganado, donde también hay índices de desempeño como el CPI y el SPI, índice de desempeño de costo, índice de desempeño de tiempo, de las actividades que en ese momento se están ejecutando, ¿no? O tal vez un desempeño técnico a nivel de los materiales o el personal de los colaboradores que yo pueda tener, la evolución a nivel de fechas, qué tanto vamos en cuanto al avance programado, ¿no? O a nivel de costos, son algunos de los datos o los enfoques que a nivel de desempeño se pueden obtener como salida de este proceso. ¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta este punto? Bueno, entonces, con eso ya tenemos 3 procesos. El siguiente proceso es gestionar el conocimiento del proyecto. A ver, a lo largo del desarrollo del proyecto, de todas sus etapas, desde inicio hasta fin, se genera bastante información. Y la información, como en alguna ocasión comentamos, tal vez se viene constituyendo cada vez con mayor énfasis en el activo más importante de cualquier organización, la información. Entonces, el gestionarla, el almacenarla para aprovecharla, se hace algo casi indispensable. Por esta razón es que el PMBOK o el PMI a través del PMBOK considera importante tener un proceso dedicado a su gestión, a cómo gestionar este conocimiento que se genera en todos los proyectos y que va a ser útil no solo para tu proyecto, sino para otros proyectos de la empresa, para la empresa misma y tal vez para la industria o la sociedad en general. Inclusive podría ser, dependiendo del tipo de información que finalmente podamos generar, ¿no? Entonces, el conocimiento, como estábamos diciendo, es uno de los principales activos en las organizaciones, ¿no? Por lo que nosotros como directores de proyectos o como equipo de gestión de proyectos debemos asegurar que las habilidades y experiencias de todos los interesados se utilicen y compartan. Justamente, ¿qué decíamos que era el PMBOK? Un conjunto de mejores prácticas. Es un conjunto de conocimiento que ha sido recopilado y que se comparte para que otros gestores de proyectos puedan evaluar su aplicación. Porque ha habido una gestión de conocimiento. O sea, generar un efecto multiplicador positivo. Para eso es importante almacenar esta información, ¿no? Para esto es importante que el conocimiento de las experiencias, las vivencias, aciertos o errores también, pueda ser gestionado de forma eficiente y eficaz, porque el beneficio es este que estábamos comentando, ¿no? Gestionar el conocimiento consiste en crear, compartir y reutilizar el conocimiento e información para mejorar resultados del proyecto en el aprendizaje, ¿ok? No solo del proyecto nuestro, como ya dije, ¿no? Sino también de la organización o de otros proyectos, ¿ok? Entonces, como los demás casos, entradas, salidas y herramientas, la salida, ¿qué es? Registro de lecciones aprendidas. Toda esta vivencia, experiencia, nuevos conocimientos, situaciones de acierto y error, situaciones de ejecución de actividades y sus resultados positivos o negativos, es información
que son lecciones aprendidas, que deben ser documentadas. Y recordarán la primera o segunda sesión cuando veíamos esa presentación con árboles en el parque, que decíamos que algo que a veces se omite mucho en los proyectos es la documentación. No hay documentación o es muy escasa. Algunos piensan que se debe hacer al final del proyecto y no, se debe hacer a la par como vas desarrollando el proyecto, porque eso garantiza que realmente tengas una documentación de valor y exista la documentación, porque muchas veces, como vuelvo a decir, al final se cierra el proyecto y la documentación, o como digo, no existe, o es parcial, o es de baja calidad. ¿Ok? Es un entregable importante a ser evaluado antes del cierre del proyecto. Entonces, se debe ir documentando a través de registro de lecciones aprendidas conforme el proyecto se va ejecutando. Es la salida principal de este proceso. Las entradas, el plan, obviamente el plan de dirección de proyecto, porque en el plan están todas las actividades que vas a ejecutar en el proyecto. Y en la ejecución, en la planificación y en la ejecución de estas actividades se van generando esas lecciones que debemos documentar como lecciones aprendidas. Los entregables también nos dan información valiosa, ¿no? Para ver qué tan exitoso o no fue la ejecución de las actividades que habíamos planificado. Documentos de apoyo del proyecto, factores ambientales y activos son entradas tal vez recurrentes. Herramientas, juicio de expertos, gestión de la información, habilidades interpersonales, gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento hay varias técnicas, ¿no? Que hoy por hoy pues cada vez han surgido más como herramientas de apoyo para gestionar la información y el conocimiento que se pueda generar en un proyecto o inclusive en una organización, ¿no? Se dice que algunas organizaciones tienen áreas de conocimiento dedicadas a este tema, nada más. Es poco común, yo no he visto mucho de eso, por lo menos en el medio, pero entiendo que en otras latitudes sí hay empresas que pues tienen áreas dedicadas solo a gestionar su conocimiento, ¿no? Su información en sí. Bueno, en todo caso, este proceso busca o tiene como fin eso, ¿no? Elevar la probabilidad de que la información que se genere en tu proyecto sea gestionada de forma eficiente y eficaz en beneficio del proyecto y en beneficio de la organización misma, ¿no? Como ya hicimos, las entradas, ya estas las hemos comentado hace unos minutos. La gestión del conocimiento como herramienta, gestión de la información. ¿Por qué las habilidades interpersonales? Porque la escucha activa, la facilitación de reuniones, el manejo de liderazgo, el poder tener empatía con los demás. Ya comentábamos en algún momento que son habilidades que un gestor de proyecto y su equipo deben tener bastante bien evolucionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser una herramienta muy necesaria. Porque vas a interactuar con personas, ¿no? Y la empatía te va a ser de mucha utilidad para conseguir esa información. El poder comunicarte de forma adecuada también. ¿Por qué? Para que fluya la información. No toda la información viene pues escrita o documentada en un contrato. Sí, ahí viene mucha información, pero no toda la información. Hay información que se recaba en reuniones, focus groups, tormenta de ideas, ¿no? Cuestionarios o diversos mecanismos que hay para interactuar. ¿Con quién? Con personas, ¿no? Con interesados de diversa naturaleza, clientes, proveedores, colaboradores, personal de otras áreas, autoridades, entre otras. Entonces las habilidades blandas ahí te van a ser de gran valor para poder lograr que esa vinculación con otras personas se desarrolle de forma eficiente y eficaz, y eso ayudará mucho a que la información fluya y por ende tengas la información necesaria para las lecciones aprendidas y por ende se constituyan en tu base de datos de conocimiento del proyecto y de la empresa, que es lo que es la salida de este proceso, ¿no? Como bien dice ahí, registro de lecciones aprendidas, toda esa documentación. Podríamos decir que el PMBOK es justamente eso, ¿no? Una recopilación de lecciones aprendidas, claro, no de un solo proyecto, sino de un grupo de proyectos en un marco de tiempo y que nos la recopilan en este documento, en la versión 5 y 6, perdón, 6 y 7 en este caso, y que nosotros podemos, en este caso, acceder y poder decidir cuál de ellas aplican para nuestro requerimiento de proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un poco el escenario y el aporte que este proceso le da. ¿Cuál es el valor de este proceso para la gestión de proyectos? Justamente ese, ¿no? El tener la posibilidad de ser eficiente y eficaz en la recopilación de lecciones aprendidas, que se documenten y sean de valor para el negocio,
para decisiones futuras, ¿ok? Ese es un poco el sentido de este proceso. Los dos procesos anteriores que hemos visto, ¿en qué etapa del ciclo de vida se ejecutan? En ejecución, ¿no? Los dos procesos anteriores, el de dirigir y ejecutar el plan de dirección del proyecto y el de gestión de conocimiento, pertenecen a la fase de ejecución. Este proceso que estamos viendo ahora pertenece a la fase de monitoreo y control o seguimiento y control, ¿no? Su nombre ya un poco lo sugiere. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, ¿ok? Vamos bien. Recuerden que habíamos dicho que esta área de integración era la única área que tenía procesos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, ¿ok? A ver, vamos a detenernos aquí y hacer algunas preguntas ahora que ya hay más gente en el aula sobre las áreas que ya hemos visto, ¿ok? Nosotros habíamos visto una pregunta sencilla, diría yo. Debería ser sencilla. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del primer proceso de la gestión de la integración? Todo lo que sepan del primer proceso de la gestión de la integración. ¿Algún voluntario? Ok, entonces vamos a llamar. Alejandra, te escuchamos. Ingeniero, en este proceso vemos en la partida de nacimiento del proyecto, tenemos la evidencia del nacimiento del proyecto y el documento los documentos que brindan información de alto nivel, ¿no? Para el proyecto. ¿Cómo se llama este documento, Alejandra? Eh, No te preocupes. Lo que has dicho es correcto. Es la partida de nacimiento del proyecto y pues tiene como entradas diversos documentos tipo contratos y acuerdos. Muy bien, gracias Alejandra. ¿Alguien para que complemente algunos puntos que tal vez todavía quedaron en el aire? A ver, vamos a ver qué dice el señor Víctor Ortiz. Víctor Ortiz a la 1. Víctor Ortiz a las 2. Sinja. Ok, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Sinja. ¿Qué nos puedes aportar en cuanto a la pregunta? En los procesos de integración es donde se viene a definir lo que se va a combinar, ¿no? Todo lo que se ha visto sobre el proyecto. Claro, pero recuerda que Es la una- pregunta era sobre el primer proceso del área de integración. Tu compañera ya nos dijo algo. Complemento. Víctor. Mm, Bueno, ok, Víctor. Ahí entonces hay que leer un poco más, ¿ah? Porque eso ya no solamente es por la lectura que ustedes hagan independientemente del documento, sino que ya lo vimos en las clases. Gracias, Víctor. Gracias, te escuchamos. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el primer proceso es el acta de constitución. Como mencionó mi compañera, es un documento donde se recopila todas las evidencias del proyecto, prácticamente, como ella dijo, el nacimiento del proyecto, y se da información, como mencionó usted, de alto nivel, ¿no? Donde se proyecta todo lo que es el alcance, el tiempo de duración del proyecto, más o menos un presupuesto, ¿no? Todo esto es un alcance general, ya que más adelante se va a corroborar si la información del documento es correcta o no, pero es como para dar un inicio de cuáles son las estructuras que se van a ir tomando y formando mediante se vaya avanzando con los respectivos procesos de dirección de proyectos. Ok, gracias. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Solo cambiaría un término tal vez. No es que la información no sea correcta. La información tiene que ser correcta. Tal vez lo que es que no sea precisa, ¿no? Porque es de un alto nivel.
¿Ok? Solo aclarar eso. Gracias, gracias. ¿Qué nos dices, Lorenzo? Pero podríamos aumentarle el sponsor también, ¿no? Que es un personal de alta gerencia que tiene un empoderamiento para que pueda tomar decisiones. También podríamos indicar los factores ambientales, ¿no? La cultura organizacional de la empresa, la cultura ambiental también. Eso podríamos aumentar. Ok, Lorenzo, muchas gracias. Bueno, adicionando un poco lo que comentaba Gracia, Lorenzo nos dice algo que también es válido, el hecho de que este documento lo firma el sponsor o patrocinador, es el responsable de este documento. Algo que no han comentado, por lo menos no lo escuché, y que también es importante, es que en este documento, en esta acta de constitución o project charter, se nombra al director de proyecto, se empodera al director de proyecto. Esa es una, digamos, es parte importante y relevante del por qué un acta de constitución es un entregable valioso en la gestión del proyecto. Aquí se empodera. Aquí definen quién va a ser el gestor del proyecto y obviamente se le da el empoderamiento y la autoridad. Ya habíamos dicho en su momento que este empoderamiento es importante porque permite que el gestor del proyecto pueda tener justamente ese poder sobre los recursos y poder disponer de ellos, ¿ok? Indispensable para la gestión que va a hacer. Esta suma de conceptos que sus compañeros nos han podido aportar es en síntesis lo que es el acta de constitución o el primer proceso de integración, ¿no? Entonces, llamo un poco, gracias a todos los que han podido aportar, es bueno saber que están sintonizados con los conceptos y a los que no, es como una llamada de atención que cada uno de ustedes debe darse cuenta, oye, ya me estoy retrasando en los conceptos y van a seguir aumentando los conceptos, no van a disminuir, van a seguir aumentando. Y si yo me sigo retrasando, cuando quiera recuperar va a ser más difícil. Esta es la tercera semana. Sin darte cuenta, la próxima semana cuarta y estamos a la mitad del camino hacia el parcial. Parece rápido, ¿no? Ya tienes un caso para la próxima semana, ¿no? La próxima semana se entrega el primer caso. Entonces, oye, ya no estamos en la primera semana cuando una vez puede empezar frío. Ya estamos en la tercera y sin darte cuenta vas a estar en la sexta o el parcial va a ser la próxima semana. Y el tiempo te va a quedar corto. Entonces tienes que leer y hacer preguntas. Hay algunos compañeros, no sé si de esta sección o de la otra, pero con los cuales, por ejemplo, ya me hacen consultas. Y eso está muy bien, porque eso significa que están leyendo. Y al leer hay dudas, y eso está bien también, es lógico. Y es mejor aún que hagan las consultas si hay cosas que no quedan claras. Entonces, los que sienten o se dan cuenta de que yo no sabía lo que acaban de responder un poco los compañeros, eso tómenlo como un síntoma de que hay que tomar medidas. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas, ¿no? Y la medida, entiendo yo, es ponerse a revisar la documentación. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos entrando a este siguiente proceso que es monitorear y controlar el trabajo. Ok, ya hiciste el plan, ya lo ejecutaste. Correcto, eso lo vimos en los procesos anteriores. Entonces hay que monitorearlo. Recuerdan que dijimos que el monitoreo era una etapa del ciclo de vida que va desde el día 1 hasta el día final del proyecto. Ok, esa es la etapa del ciclo de vida, pero hay un proceso en particular, y este es el que estamos viendo ahora, que es el que va pues consolidar un poco todas las actividades o las mejores prácticas de este proceso de seguimiento y revisión, ¿no? De todo lo que estoy ejecutando, desde lo que planifiqué y lo que ejecuté de forma integral, ¿no? De forma transversal, dado al área a la que pertenecemos, ¿no? En este proceso vamos a ver la parte de seguimiento, revisión, presentación de informes, de progreso, de evolución, ¿no? Para alcanzar los objetivos de desempeño definidos. ¿Es bueno hacer esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me permite tomar medidas lo más pronto posible, no al final, ¿no? Cuando tal vez ya el entregable ya esté mal estructurado o de baja calidad, sino en etapas intermedias en las cuales yo pueda tomar acciones correctivas, de ser el caso, o preventivas, idealmente, en base al monitoreo. La principal ventaja de este proceso es que permite a los interesados entender el estado actual del proyecto. Yo sé cómo está mi proyecto. Realmente lo sé. No es que me van a contar al final. Yo espero al final para ver la conclusión de la película, ¿no? No, yo veo toda la trama. Yo veo toda la trama y estoy enterado de todos los hechos que pasan a lo largo del desarrollo de la película. No solo al final cómo terminó la historia,
¿no? O si lo quieres hacer una analogía con un tema médico, cuando te haces un chequeo constante, ¿no? Tal vez anual, semestral, ¿no? Haces un chequeo de tu salud constantemente. No es porque estés enfermo, sino porque te gusta tener una disciplina de control de ver cómo está tu salud, ¿no? En todo caso, por una analogía. Entonces, este proceso busca eso, ¿no? Estar al tanto de la salud de tu proyecto. ¿Para qué? Para tomar medidas apropiadas, de ser posible, preventivas. Y en todo caso, si no se pueden ser preventivas, correctivas. ¿Ok? Y entender cómo va nuestro proyecto. Entender realmente cuál es el estado actual de nuestro proyecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos adelantados? ¿Estamos retrasados? ¿Estamos dentro de lo planificado? Y en base a eso, tomar medidas, ¿no? Este monitoreo se va a dar a nivel de alcance, a nivel de costo, a nivel de tiempo, a nivel de riesgos, a nivel de todas las áreas en general, ¿no? ¿Es un aspecto importante de los proyectos? Sí. ¿Que se debe desarrollar durante los proyectos? Sí, es un aspecto muy importante. Vamos a aquí capturar mucha información, vamos a levantar información, vamos a analizarla, vamos a medirla, difundirla de ser el caso, informar a quienes correspondan, ¿no? Sobre el desempeño y la evaluación de las mediciones que vamos haciendo. A veces sucede pues que, y tal vez les haya pasado, que muchos no hacen seguimiento de sus proyectos. O sea, como decíamos al comienzo, ¿no? A veces en algunas empresas que no tienen todavía una madurez suficiente en cuanto a la gestión de proyecto, piensan pues que planificar es una pérdida de tiempo, que hacer seguimiento y control es una pérdida de tiempo y de recursos, y por ende de dinero, y que no, de frente debemos ir a ejecutar. No siempre es así. Una buena planificación puede inclusive optimizar los resultados de tu proyecto y optimizar en todo frente, alcance, costo, tiempo. Un seguimiento y control adecuado también son situaciones o escenarios o actividades que sí van a consumir recursos, sí van a consumir tiempo y costos. Eso no se puede negar y no se niega. Pero que en contraprestación, la inversión que tú vas a hacer de recursos y costos y tiempo te va a ser rentable, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que va a optimizar la ejecución de tus actividades, de tu planificación y la ejecución de tus actividades y por ende los resultados de tu proyecto. Entonces, ya es un tema de madurez de las diversas organizaciones para entender el aporte que este tipo de procesos le da realmente a la organización y al proyecto. Como todos los procesos que hemos visto y que vamos a ver, tiene entradas, salidas y herramientas, ¿correcto? La salida, ¿qué es? Informes de desempeño, de lo que hemos visto, ¿no? Mediciones de alcance, costo, tiempo, el estado de salud de tu proyecto. Aquí podrían salir solicitudes de cambio. Y estamos viendo en el proceso anterior, podían surgir solicitudes de cambio. En este proceso también pueden surgir solicitudes de cambio, porque al momento de yo estar monitoreando, puedo detectar alguna situación que amerite un cambio, ¿ok? Puedo detectar un escenario de ese tipo y puedo plantear una solicitud de cambio, que tendrá que seguir todo el proceso que ya comentamos en el caso anterior. Sí, es cierto, para ver si se aprueba o no se aprueba, pero aquí también pueden surgir solicitudes de cambio. Estoy analizando la salud de mi proyecto y veo pues que hay por técnicas de valor ganado, por ejemplo, ¿no? Veo que dentro de lo que yo había proyectado hay un desfase, estoy retrasado, tal vez. Eso, para corregir ese retraso, tal vez requiero plantear un incremento de recursos o digamos, replanteamiento de algunas actividades. Ok, solicitudes de cambio, ¿no? Entonces pueden surgir en este proceso solicitudes de cambio, además de los informes de desempeño. Dentro de las entradas, obviamente siempre el documento guía va a ser el plan de dirección de proyecto, el segundo proceso que vimos hoy en integración. Las estimaciones que yo haya hecho a nivel de costos, de tiempo, van a ser input importante porque contra eso voy a comparar, pues, ¿no? Es como cuando te sacas un examen de sangre, un hemograma. ¿Contra qué lo comparan? Contra los valores, digamos, buenos, ¿no? Hay un rango. ¿Estás dentro de este valor? Estás bien. ¿Estás fuera? Oye, hay un problema, ¿no? De exceso o de defecto. Tus estimaciones, entonces son valores referenciales que son inputs importantes para este análisis de monitoreo y control. Si ha habido cambios aprobados como información para hacer el seguimiento, también me interesa porque estos cambios aprobados se van a ejecutar, ¿no? Por ende, yo debo estar informado de ellos para poder hacer el seguimiento y control, ¿no? Información del desempeño, que era una salida del proceso anterior, que en ejecución también se daban este tipo de información de desempeño de la ejecución de las actividades. Dentro de las herramientas, miren, reuniones para la toma de decisiones,
análisis de datos y juicio de expertos. Vamos a avanzar un poco. Vemos ya un poco lo que he comentado hace unos minutos. Algunas entradas adicionales pueden ser documentos del proyecto, supuestos e hitos, pronósticos de tiempo, costos, o sea, las estimaciones que les decía, registro de riesgos, lecciones aprendidas, entre otros. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Por ejemplo, acá hay un término, hito. ¿Qué es un hito? ¿Quién me dice? ¿Qué es un hito? Siempre en el marco de los proyectos, ¿no? ¿Qué sería para ustedes un hito? Sí, Gabriel. Es un evento dentro del proyecto importante. Es como una fecha dentro del proyecto que es importante. Ok, Gabriel, muchísimas gracias. Bien, como dice su compañero, pues es un hecho relevante para el proyecto, ¿no? Que sucede a lo largo del ciclo de vida del proyecto, que tiene relevancia, ¿no? Significativa. Carlos, te escuchamos. Es un hecho que puede cambiar el rumbo del proyecto, como por ejemplo si se da un cambio, por ejemplo, de proveedores, no, de accionistas, si se decide un cambio estructural, por ejemplo, en cierta área. Ya, ok. Si se decide un cambio. Es decir, que podría alterar el proyecto en sí. Es un hecho que podría alterar el proyecto en sí. Ok, en eso estamos de acuerdo, que puede ser un hecho que tiene cierta, o sea, por la relevancia que tiene, pues es decisivo para el proyecto. Pero el ejemplo sí no lo entendí muy bien. Sí, el Un ejemplo cambio estaba directo. muy mal está el ejemplo. Ajá, ya, no te preocupes. Ok, ahorita vemos otros ejemplos para aterrizar, pero el concepto estamos totalmente de acuerdo, Carlos. Gracias. Lorenzo, te escuchamos. Nos indica el inicio y el fin del proyecto, ¿no? O en proyecto en general en sí, viéndolo en completo el proyecto, o si no, puede ser también específicamente de una tarea que se va a hacer, ¿no? Lo más importante es que nos indica el inicio y el fin de esa actividad, ¿no? O del proyecto. Ok, Lorenzo. A ver, tomando lo que Lorenzo nos acaba de decir, ¿podríamos decir que un hito podría ser la fecha final de un proyecto? Sí, siempre y cuando, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿sabes qué? Tú estás acá, tú eres el gerente de proyecto y pues el entregable tuyo es un nuevo producto de nuestra línea, ¿no? El catálogo de productos que tenemos. Y este producto pues tiene que estar en el mercado, no sé, el 30 de junio. A más tardar el 30 de junio para aprovechar la campaña que viene, que es de Fiestas Patrias. Es importante que salga el 30 de junio. Porque si no sale el 30 de junio, ya no tenemos todo el producto listo para la producción y todo lo que devenga, distribución, logística y lo que corresponda. Simplemente perdemos la posibilidad de llegar a la fecha de comercialización que queremos para impactar en el mercado. Podría ser un hito, sí. En ese sentido, bajo el escenario que describo, sí podría ser un hito, por la relevancia, ¿no? Porque una necesidad imperativa de un usuario importante, un interesado importante, es que esa fecha se debe culminar el proyecto. Y a razón de que es tan crítica esa fecha de corte, pues se puede constituir en un hito, que son puntos o eventos en el tiempo, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podríamos tener? Tal vez, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una construcción para que las actividades principales se puedan desarrollar requiere materia prima. Y la materia prima, digamos que tiene que estar en el campo de obra, pues digamos el primer día útil de abril. Si no llega materia prima, todas las actividades de la ruta crítica se ven impactadas y por ende el proyecto también. Es un hito importante que nuestro proveedor, en los contratos que se hagan con el proveedor, defina que la fecha de entrega es el primer día útil de abril, indefectiblemente de la materia prima en el campo de obra. Ok, por criticidad. ¿Es obligatorio que haya hitos? No es obligatorio, tampoco es que todo sea un hito, no todo puede ser un hito, sino es recomendable muchas veces, y más aún cuando más complejo pueda ser tu proyecto, que algunos eventos de esta naturaleza puedan ser resaltados, con la finalidad de que haya mayor atención en estos puntos en el tiempo por su criticidad o relevancia. ¿Ok? Entonces, si es que existen hitos,
Esto también es una entrada para este proceso de monitoreo, porque con mayor razón debes monitorear esos momentos, ¿no? Esos momentos y esas actividades en puntual. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Ok. Bueno, juicio de expertos, una herramienta casi presente siempre, un sistema de información. Si acá ya manejamos bastante información, un sistema de información nos va a ayudar, ¿no? No vas a estar manejando todo en papelitos o en documentos de ese tipo. No, no, requieres un sistema. Pero ya, tú me puedes decir, "Oh, pero el proyecto es muy pequeño, no amerita". Ok, si el proyecto es pequeño, tal vez no amerita por un tema de costos y todo esto, ¿no? Pero si ya es un proyecto mediano o complejo o el volumen de información crece exponencialmente, pues sí amerita un sistema en ese sentido. Otras herramientas, técnicas como análisis costo-beneficio, técnicas de valor ganado, de causa raíz, para manejar toda esa información, pues, ¿no? Que vamos a capturar para hacerle análisis de diferentes perspectivas, económica, tiempo, causalidad, variabilidad, ¿no? Algunas herramientas pueden ser útiles. No digo que apliques todas, tampoco es que me estás diciendo que tengo que aplicar todas las herramientas. No, para nada. Son sugerencias de herramientas que te pueden ser de valor dependiendo de tu proyecto, ¿no? Y de la dirección y visión que tengas del proyecto, tú elegirás aplicar alguna de estas o tal vez otras que no figuran aquí. La salida, obviamente, ¿cuál es? Ya dijimos, la solicitud de cambio que se puedan presentar y los reportes, ¿no? Reportes que puedan haber del desempeño propiamente dicho, ¿no? Esas son las salidas de este proceso. Llegamos al siguiente proceso, que justamente es un proceso que ya habíamos mencionado, ¿no? El realizar el control integrado de cambios. ¿Qué habíamos mencionado de este proceso? A ver, ¿quién me dice? Ya lo habíamos mencionado. Las sesiones atrás y más hoy todavía. Hoy lo hemos mencionado un par de veces. ¿De qué creen que se encarga este proceso? Pertenece a la etapa de monitoreo y control del ciclo de vida, al área de integración. ¿Pero de qué creen que trata este proceso? De las solicitudes de cambio ¿Qué pasa con las solicitudes de cambio, Sebastián? se evalúan, ¿no? Claro, ¿no? Este proceso es el que dice, aquí vamos a ver cómo es que hay que atacar estas solicitudes de cambio, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas para atacar estas solicitudes de cambio para que todo ese análisis que habíamos dicho, que definirá si se aprueba o se rechaza, de una manera integral, por algo pertenece al área de integración? Este es el proceso en particular, ¿no? Que es el principal actor cuando hablamos de cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Una frase que a veces decimos mucho en el ámbito de proyectos. Y no solo en proyectos, en las organizaciones y en la vida misma, lo único constante en la vida es el cambio, como dice la frase, ¿no? El proyecto obviamente no es la excepción. Y es el tema de la revisión de las solicitudes de cambio para aprobar cambios, gestionar los entregables, los activos y por ende modificar los planes. Si tú apruebas, o sea, una solicitud de cambio pasa por este proceso. Si este proceso aprueba, si al final del proceso se determina que la solicitud de cambio va a ser aprobada, esto va a modificar los planes de dirección de proyecto, la ejecución, el monitoreo, desde el punto de vista de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos. Puede modificar todo. Cada cambio que nosotros aprobemos, cada solicitud de cambio que nosotros aprobemos tiene todo ese impacto. Pero como ya dijimos, los cambios se pueden evitar. Yo quiero que mi proyecto no tenga cambios. Sería ideal, ¿no? Pero es muy complicado que eso suceda. Por ende, la estrategia no es buscar evitarlos, sí tratar de mitigarlos, sí tratar de gestionarlos y controlarlos, ¿no? Entonces, para eso este proceso está presente dentro de los 49 procesos del PMBOK, ¿no? Interviene desde el inicio del proyecto hasta su culminación, porque ya dijimos que puede haber solicitudes de cambio en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto. Claro, yo preferiría que sean las etapas iniciales, ¿no? No me gustaría que llegue en la etapa de cierre, pero es posible, sucede, ¿no? Puede suceder que llegue en la etapa de cierre. ¿Por qué no convendría que suceda en la etapa de cierre? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son, digamos, los aspectos negativos o complicados que complican a que una solicitud de cambio se presente en la etapa de cierre del ciclo de vida del proyecto? A ver, vamos a llamar. Giancarlos, te escuchamos. Perdón, ingeniero, porque se hace un gasto adicional mayor. Ok, ¿cómo así, por ejemplo? ¿Algún ejemplo tal vez que nos ayude a desarrollar la idea? Por ejemplo,
ya el proyecto ya lo tenías hecho, ya está estructurado en el presupuesto y todo. Si vemos la eficiencia que está en la parte final, va a modificar todo el proyecto en sí. Origina un gasto adicional de modificar el proyecto, ya que vas a modificar todas las estructuras. Ok, Giancarlo, muchas gracias. Bien, como dice su compañero, ¿no? Que un cambio se presente en la etapa de cierre, pues tiene mayor probabilidad de que nos impacte negativamente a nivel de tiempos, de costos, de riesgos. Claro, porque se supone que si tú estás en cierre, quiere decir que ya tú has culminado tu planificación, tus actividades planificadas ya se han ejecutado, tú ya consideras que debes trasladar el entregable final al cliente y en ese momento sucede pues que hay una solicitud de cambio, digamos, del cliente, que pues obviamente te va a conllevar muy probablemente a nuevas actividades, a nueva asignación de recursos, recursos que ya no tienes porque de repente ya los liberaste o ya los consumiste. Va a requerir mayor tiempo, tiempo que tal vez ya tampoco tengas porque estás en etapa de cierre y estás por terminar tu tiempo planificado originalmente. Entonces el riesgo es mayor, pero puede suceder, o sea, puede suceder. De repente amerita, pues, ¿no? Una solicitud de cambio de este tipo, a pesar de presentarse en la etapa de cierre, pues se evalúa por el comité y deciden aprobarlo. ¿Por qué? Porque tal vez si esta solicitud de cambio no se aplica, el valor del proyecto desaparece. Y algo que no debemos perder es el valor. Claro, yo estoy especulando el escenario, ¿no? Pero sí, esta solicitud de cambio se puede presentar en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto, siendo la etapa de cierre la más riesgosa. Ideal en todo caso que se presente en planificación, justo cuando estoy haciendo la planificación de todo, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparado para cualquier escenario. Este proceso también tiene entradas, salidas y herramientas. Las solicitudes, la salida, perdón, ¿cuál sería? Solicitudes de cambio que ya pasaron por el proceso, en todo caso pueden ser aprobadas, o tal vez, y las que se rechazan, pues hay algunas tantas que se rechazarán, pero que deben pasar al registro de cambios, es decir, se deben documentar. ¿Por qué? Porque son lecciones aprendidas, es data histórica y sirve como base de gestión de conocimiento, que ya mencionamos procesos atrás. Entonces, las aprobadas o las rechazadas se documentan, porque es información importante que va pues ser relevante para como información perdón, como base de conocimiento. ¿Ok? Esas son las salidas. Dentro de las entradas, este proceso de realizar el control integrado es la palabra importante, hace un análisis del cambio, pero no solo desde el punto de vista de si modifica el alcance, sino además cómo esta modificación del alcance por la solicitud de cambio presentada impacta a nivel de costos, impacta a nivel de tiempos, impacta a nivel de riesgos, impacta a nivel de recursos, un análisis transversal. Puede que el solicitante no te hable de tiempos, de costos, de riesgos, te va a hablar solo de un cambio de alcance tal vez. Así surgirá o nacerá su solicitud de cambio. Pero el análisis tiene que tener una visión integral y transversal, porque el proyecto así lo necesita, así lo requiere, ¿no? Para una toma de decisiones adecuada. Bueno, entonces, dentro de las entradas, ¿qué podemos tener? El plan. Miren que el plan de dirección de proyecto, que es el segundo proceso que vimos, está presente en casi todos los procesos de esta área de integración, ¿no? Documentos de apoyo, la solicitud de cambio misma, aquí ingresa obviamente para todo el proceso, factores ambientales y activos. Dentro de las herramientas, ya muchas de las que conocemos, en algunos casos, dependiendo ya también de la complejidad de tu proyecto, puedes tener herramientas de control de cambios, documentación para el seguimiento y esa serie de cosas, ¿no? A ver, entonces, dentro de estas herramientas de control de cambios que habíamos mencionado como herramienta, si tú ya tienes un volumen significativo de demandas o de solicitudes de cambio que se presentan, entonces para facilitar un poco la gestión de cambio se puede utilizar herramientas manuales o automatizadas, ¿no? Que existen en el mercado. Desde un Word simple a través del cual pues optimizas mucha información a nivel de formatos hasta herramientas ya más sofisticadas, pero que por lo general tienen costos, ¿no? Depende de la necesidad y complejidad del proyecto y de tus interesados. Puedes usar análisis costo-beneficio por el aspecto de Para la toma de decisiones se arma un comité de control de cambios
Por lo general, se puede recomendar que se arme un comité de control de cambios, y si es un comité compuesta por 2 o 3 personas, pues hay un esquema de votación para la toma de decisiones. A veces, pues, en este comité puede pertenecer el patrocinador, el director de proyecto y tal vez algún gerente de una unidad funcional importante vinculada al proyecto. Entre ellos 3 forman parte del comité, y cuando las solicitudes de cambio llegan a través de este procedimiento, llegan pues a ese comité para la toma de decisión final. En algunos casos, tú puedes decir, no, la verdad que no está en la política de mi empresa armar comités, o el proyecto es pequeño y se define que una persona tomará la decisión. Puede ser el gerente del proyecto, tal vez, ¿no? Se decide que una sola persona sea quien tome las decisiones, pero sí debemos definir quién o quiénes van a ser los que tomen la decisión cuando se presenten escenarios de solicitudes de cambio. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Las salidas, las solicitudes de cambio aprobadas, en este caso es una de las salidas, y como ya dijimos, si se aprueba, pues esto va a modificar la planificación y por ende la ejecución y pues todas las actividades vinculadas a estos 2 procesos mencionados, ¿no? Y se actualizan los registros de cambios. Acá hay un formato, un ejemplo de un formato reducido, ¿no? De las solicitudes de cambio, donde se explica, por ejemplo, los motivos y razones del cambio del que se ha solicitado. Se explican los posibles impactos, ¿no? Empieza a estructurar todo ese análisis que estamos diciendo, a corto plazo, a largo plazo, o tal vez a mediano plazo también, dependiendo del análisis que queramos hacer, de los posibles impactos, si no realizas el cambio también. El cambio tiene impactos si se realiza, pero también puede tener impactos si no lo realizas, ¿ok? Y tienes que darle al comité ambos enfoques, ambas visiones, ¿no? Oye, ¿qué pasa si realizas el cambio? Esto va a suceder, ¿no? Va a cambiar el alcance, va a cambiar el costo, va a cambiar el recurso. Ya, ok. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Eso también tiene impacto o no tiene impacto? Claro, también tiene impacto. Y no, ahí analizarás y describirás cuál es ese impacto de no ejecutar el cambio. Y en base a esos escenarios se podrá tomar una decisión de pros y contras, ¿no? El director de proyecto o encargado realizará el análisis del impacto del proyecto, ¿no? Como dijimos, de estos documentos, post acta de constitución, ¿quién es el responsable? El director de proyecto, ¿no? Y lo trabaja con su equipo. El comité de control de cambios, que es el que mencionábamos hace unos minutos, es el responsable de evaluar, ¿no? Y aceptar o rechazar los cambios en el proyecto. ¿Dónde normalmente se define el comité de control de cambio o el responsable de los cambios? En el acta de constitución. En el acta de constitución, por ejemplo, tú puedes definir ahí si va a haber un comité de control de cambios, quiénes van a formar parte de él. Y si no va a haber un comité, quién va a ser el responsable de la toma de decisiones a nivel de cambios. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, el procedimiento, ¿no? Un poco el procedimiento que estábamos comentando. A ver, en este flujograma. Ahí podemos ver que nosotros podemos, en el momento de identificar el cambio, ¿no? ¿Cómo puede surgir la identificación de un cambio? Al momento de la medición de la línea base, el patrocinador o cliente puede ser la fuente de la solicitud de cambio, o tal vez nosotros mismos nos damos cuenta de la necesidad de un cambio, ¿no? El equipo o la gerencia misma dice, oye, estamos revisando, estamos monitoreando el proyecto y vemos pues que se requiere un cambio en la planificación, o algún otro interesado, no necesariamente el patrocinador o cliente. Por ahí puede surgir, ¿no? La identificación del cambio. ¿Qué pasa luego de eso? Se revisa el impacto en las áreas de conocimiento. No solamente desde el punto de vista de un cambio en alcance, tal vez. En alcance, tiempo, costo, transversal, una visión transversal, en este caso integral. Se crea una solicitud, se empieza a documentar el cambio, ¿no? De acuerdo a todo el análisis previo que hemos hecho. Se estructura esto. Toda esta información va a pasar por este proceso que hemos conocido de realizar el control integrado de cambios. Se hace una evaluación, el equipo hace una evaluación de toda esa data que hemos capturado, de todas esas fuentes antes mencionadas. Se busca alternativas, ¿no? De solución, se evalúa amenazas y oportunidades que puedan presentarse a razón de este escenario de cambio. En este caso se toma una decisión, el comité tomará una decisión, si se aprueba o no. Si no se aprueba, se documenta. Igual queda como registro, información histórica. Y si sí se aprueba, ok, se actualiza el estado del cambio, pasa a ser una solicitud de cambio aprobada, en este caso, ¿no? Cambia ese estado y se ajusta el plan para la elección del proyecto. Es decir, como ya se aprobó,
todo el plan de dirección del proyecto cambia, ¿no? No todo, pero hay cambios en esa planificación. Y luego de eso, pues se gestiona las expectativas de los interesados, ¿ok? Esto es un flujograma que trata de representar un poco la secuencia de este proceso de control integrado de cambios. ¿Dudas o consultas? ¿Se entiende? ¿Dudas o consultas? A ver, ok. Ahora, cuando hablamos de solicitudes de cambio, podemos ver que pueden surgir de acciones correctivas, de acciones preventivas o de reparación de defectos. A ver, deme un segundo, por favor. Ok. Vemos que las solicitudes de cambio cumplen con los criterios de control de cambio y deben gestionarse a través del proceso de control integrado de cambio, que es el que hemos visto hace unos minutos. Ahora, entre los cambios que podemos detectar, antes mencionamos que pueden ser acciones correctivas, preventivas o reparación de defectos. Claro, nosotros hacemos monitoreo y buscamos dentro de lo posible que las acciones puedan ser preventivas. Es decir, yo monitoreo el estado de salud de mi proyecto y pues en ese monitoreo veo que la brecha entre lo planificado y lo que se está ejecutando está dentro de los rangos permitidos, pero estoy cada vez más cerca del umbral. Y de acuerdo a la tendencia, voy viendo que si sigo en esta línea, en una semana o algunos días, voy a estar fuera del umbral y por ende voy a estar mal en cuanto a la ejecución de lo planificado. Ok, antes de que eso suceda, tomo una acción preventiva para corregir esa tendencia. Sería lo ideal, ¿no? Pero a veces no sucede así y lo que sucede son acciones correctivas. Es decir, el incidente, ya escapé del umbral y tengo que corregir el escenario. ¿Ok? O puede surgir correcciones por cambio digamos, del requerimiento de los interesados. Ustedes podrían decirme, pero ¿no se supone que al comienzo identificamos los requisitos del interesado? ¿No se supone que comentábamos que es importante identificar a los interesados y hacer un buen relevamiento de requisitos para que haya una buena planificación? Sí. Y así lo hicimos. ¿Cómo puede ser que cambie el requisito? Sí, pues hicimos una buena identificación de interesados, hicimos una buena recopilación de requisitos, lo trabajamos bien, planificamos en función a ello, pero cambió, pues el cliente tuvo cambios. ¿Por qué? Porque cambió su necesidad, cambió su perspectiva y por ende eso nos impacta. Sí, Sebastián, te escuchamos. Profesor, una pregunta. ¿Y Sí. qué pasa si dentro del entorno del proyecto sucede algo, no sé, como una nueva norma legal, un desastre natural? También se tendría que hacer una solicitud de cambio, ¿verdad? Correcto, ¿no? Si estamos, digamos, ya nosotros en el proyecto, digamos que estamos en ejecución de actividades y sorpresivamente surge la aprobación de una nueva norma legal que impacta en nuestro proyecto, una nueva normatividad que impacta en nuestro proyecto. Entonces, esto es un cambio que a razón de un factor externo, nosotros nos vamos a ver obligados en desarrollar o gestionar. Es una solicitud de cambio que se va a presentar, de una acción correctiva, porque nosotros teníamos planificado en función a la norma anterior tal vez, que tendrá que seguir por todo ese flujo que hemos comentado, y si es una norma muy probablemente se aprobará, ¿no? Si es una norma, dependiendo de los detalles de la norma, pero sí sería una solicitud de cambio que tendría que ir por su aprobación y en función a su aprobación, a su planificación y ejecución. Puede pasar, ¿no? Ahora, pero digo si es una norma sorpresiva en su aprobación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo lógico, otro escenario podría ser, oye, cuando tú estabas levantando información de tus interesados, identificaste tal vez un ministerio y este ministerio era uno de los interesados cuando estabas en la etapa de inicio y planificación. Y cuando levantaste la información de los interesados, si esta norma ya se estaba trabajando con anterioridad, podías haber identificado que había probabilidades de que se apruebe durante la ejecución de tu proyecto. Y si tú hubieras hecho un buen levantamiento de información con ese interesado llamado ministerio y de las normatividades que ellos tenían no solamente vigentes, sino proyectadas, hubieras tomado medidas de contingencia y tener un plan de riesgos. ¿Qué pasa? Un riesgo es que se apruebe la nueva norma que está en evaluación por el Ministerio X. Como es un riesgo, ¿qué probabilidad tiene?
Probabilidad de impacto, alto, si se presenta. Probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la información que levantó el ministerio, alta probabilidad. Ah, ok, entonces es un riesgo de alta probabilidad y alto impacto. Como tiene esta categoría, yo hago un plan de gestión de riesgos para ello, un plan de respuesta al riesgo. Y tengo un presupuesto inclusive para si este riesgo se hace realidad. ¿Te das cuenta? Entonces ejecuto y se hace la norma real, se aprueba, y entonces yo tengo ya un presupuesto asignado para tomar medidas cuando este riesgo se presente. Ahora, pero si tú me dices, no, pero César, lo que pasó fue, ¿sabes cómo es la política? Y la norma salió de la noche a la mañana. Nadie la tenía caminando, o no había forma de pensar que esto se iba a aprobar, pero sucedió. Ah, ok. Entonces ya es algo intempestivo, no hubo forma de planificarlo, y ahí iría por un tema de solicitud de cambio. ¿Se entiende, Sebastián? Sí, profesor, todo claro. Ok, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, continuamos. Entonces, este tema de los cambios es algo presente siempre, ¿no? En el marco de los proyectos que nosotros vamos a encarar. Como decíamos, en la vida misma, ¿no? Ahora, yendo al siguiente proceso. Ya estamos en los procesos de cierre. Recuerdan, la última etapa del ciclo de vida de proyectos es el cierre, ¿no? Y aquí también hay un proceso en el área de integración. Cerrar el proyecto o fases, ¿no? Este proceso consiste en finalizar todas las actividades, ¿no? Se supone que ya estamos terminando, estamos cerrando el proyecto o la fase del proyecto, según sea el caso. Y para que formalmente el proyecto pase, llegue a esta fase de conclusión o de cierre. Aquí se supone que todas las actividades ya están finalizándose o finalizadas ya, en todos los grupos de los procesos previos, ¿no? Buscamos que formalmente se logre terminar el proyecto o la fase del mismo. Formalmente, que haya formalidad. Quiere decir que hay un acta en el cual se da por concluido el proyecto. El director de proyecto, en este caso, revisará toda la información anterior, ¿no? De las fases previas, de los cierres de las fases previas, para poder hacer un cierre integral en ese sentido. Habrá procedimientos de análisis, se supone que aquí ya la documentación lo tienes. El problema es que algunos dicen, pues documentamos al final, y el final para ellos es el cierre. Y aquí quieren documentar todo. Y al final o no documentan nada, o lo que documentan se documenta de una calidad muy pobre, pues, ¿no? ¿Por qué? Por la prisa del cierre, las fechas y todo lo que trae pues esta etapa de culminación, ¿no? Entonces la documentación se supone que ya aquí se revisa, no se elabora, ya está elaborada. Sí se revisa, el director de proyecto tiene que revisar toda esa información, claro está, pero se supone que ya es un tema de revisión, tal vez algunas correcciones o algunas aclaraciones, pero ya el gran trabajo de la documentación se ha venido haciendo a lo largo del proyecto, ¿no? Aquí, una vez que se logre toda esta validación, estamos buscando ¿qué cosa? Formalmente el proyecto llegue a su fin y se traslade al cliente o al área de producción o a quien corresponda. Como los demás procesos, pues entradas, salidas y herramientas, la salida final es la transferencia del producto o servicio o resultado final. Eso es lo que buscamos, que se transfiera a la área, a la persona o al cliente que corresponda, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto. Que haya un informe final de nuestro proyecto. ¿Para qué? Para lecciones aprendidas, pues para toda esta información de conocimiento que habíamos comentado ya. Entonces, esas son las salidas principales. Las entradas, pues el acta de constitución, que fue el punto de partida para saber cuál era la visión al comienzo, el plan de dirección, que es un entregable dinámico y constante. Recuerden que al comienzo decíamos que este plan de dirección de proyectos al comienzo es muy básico porque no tiene mucha información. Bueno, en este punto en el tiempo se supone que ya es el plan completo. Aquí ya es la versión final del plan, ¿no? La que es un input para esta etapa de cierre. Los entregables que hayan sido aceptados ya, entregables intermedios que se hayan podido ir dando, ¿no? Documentos de negocio, acuerdos, documentación de adquisiciones, si hemos hecho adquisiciones, son parte del cierre. Así como, o sea, el cierre no solamente es que el producto o servicio se entregue al cliente. El cierre también comprende el hecho de la documentación, que la documentación se tenga estructurada, elaborada y pues registrada formalmente dentro de la empresa y dentro del proyecto. El cierre también comprende que los proveedores, si es que he trabajado con proveedores, pues hayan sido atendidos en los compromisos que nosotros hemos establecido con ellos. Un proveedor tiene el compromiso de mí de entregarme un producto o servicio, ¿correcto? Pero en contraprestación yo tengo el compromiso de pagar por sus servicios. Entonces, parte del cierre también es velar porque esos compromisos se cumplan.
¿Te das cuenta? El cierre no solamente, a veces ahí equivocamos, el cierre es cuando el producto o servicio está con el cliente. ¿Algo más? No, nada más. No, hay más. Claro, sí, es importantísimo que el producto o servicio esté listo para ser trasladado al cliente y que formalmente él lo acepte. Sí, pero hay más. La documentación, el tema de los proveedores, todo también forma parte del cierre y el gerente de proyecto y su equipo deben también preocuparse por el cumplimiento de esos puntos, ¿no? Los entregables aceptados como entradas, ¿no? La aceptación formal y entrega del producto o servicio o resultado que el proyecto está autorizado a producir. Por esto nació el proyecto, ¿no? Nosotros queríamos entregar ciertos resultados como producto o servicio a un cliente final, tal vez, o a un usuario final, ¿no? Aquí, pues, se tendrán ya aterrizadas o concretadas las especificaciones de los productos o servicios que nos habíamos comprometido a entregar. Puede haber habido entregas parciales anteriores. Si tu proyecto es complejo, inclusive a veces lo fasean, ¿no? Fase 1 de mi proyecto, fase 2 de mi proyecto, fase 3 de mi proyecto, fase 4, porque es complejo. Y entonces en mi cierre final yo tengo el entregable de la fase 1, el entregable de la fase 2 y el entregable de la fase 3 y consolido. Sí es complejo, ¿no? Pero si no es complejo, pues todo podría ser en una sola fase, ¿no? Depende de la complejidad. La salida es el entregable del producto final. Aquí la transición del producto o servicio final o resultado que el proyecto fue autorizado para producir, en el caso de la fase de cierre, el producto intermedio del servicio o el resultado de que bueno, es lo que he estado comentando, ¿no? Que el producto final o servicio, en este punto estamos buscando que sea trasladado ya al usuario o cliente final, pero trasladado de forma formal quiere decir que haya un documento a través del cual el cliente acepte ese producto o ese entregable, es decir, que está satisfecho con el producto entregable, por ende lo acepta. A eso se llama entrada formal. No es, no, pero yo ya se lo entregué. De haber una evidencia de que tú lo has entregado. No, pero se lo he entregado. Ok, está bien que lo hayas entregado, pero tiene que haber una evidencia. Así como hay un acta de constitución que comentábamos, es el entregable o la evidencia de que puede tomar la figura de una partida de nacimiento del proyecto. Bueno, en la etapa final del cierre también debe haber un acta a través del cual se formalice el traslado del producto o servicio al usuario o cliente final. Entonces, esa es la salida importante de este proyecto. Principales acciones para la fase de cierre, nos dicen aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, confirmar que todos los requisitos del proyecto estén completos, ¿ok? Porque eso garantizará que el cliente lo acepte, ¿no? Obtener la aprobación legal, formal y la aceptación final del producto por parte del cliente o patrocinador, ¿ok? Aprobación legal formal, la evidencia, que haya una evidencia, ¿no? La documentación, las lecciones aprendidas, lo que decíamos, que se documente, ¿no? No que se deje incompleta o ausencia absoluta de la documentación. Asegurarse que los procesos de dirección del proyecto hayan sido cumplidos, o sea, los que hemos mencionado anteriormente, que estamos empezando a conocer. Crear y distribuir la información de desempeño, o sea, los resultados finales a nivel de desempeño de mi proyecto a las personas competentes o a las que ameriten, ¿no? De repente a mi patrocinador, a las gerencias funcionales, para que sepan cómo se utilizaron los recursos y qué también se gestionaron a lo largo del proyecto. Verificar y documentar que un proyecto o fase cumpla con los criterios de finalización o salida durante la planificación, hacer los pagos finales que decíamos a los proveedores, ¿no? A los colaboradores en general, que se les haya cumplido con los aspectos económicos también, actualizar los registros del proyecto, toda la documentación de lecciones aprendidas, completar el cierre de las adquisiciones, si es que han habido adquisiciones. Si en tu proyecto no ha habido adquisiciones, bueno, este rubro no aplica tal vez para ti, ¿no? Sabes que yo no he adquirido de terceros nada. De externos del proyecto no he adquirido nada. Ok, no aplica para ti. Pero en la mayoría de casos sí aplica. Entonces, tienes tú como gerente de proyecto y como equipo de gestión del proyecto tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Y bueno, la documentación que se menciona varias veces. ¿Ok? Entonces, veamos, rompamos tal vez ese paradigma de cierre de proyecto, solo entrega de producto o servicio al cliente o patrocinador. Va más allá. Va más allá. Tiene otros componentes también relevantes. Bueno, entonces vemos cómo las lecciones aprendidas son una, digamos, buena práctica que el PMBOK nos hace presente en muchos de sus procesos, ¿no? Hemos visto que siempre hay el tema de documentar, de registrar, ¿no? De que la información, por ejemplo, los solicitudes de cambio, inclusive las que se deniegan, se documentan. Toda información es importante porque sirve como data histórica para futuras situaciones en las cuales
tengamos que tal vez, podamos tal vez encontrar valor en esa información, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir, las lecciones aprendidas permiten recopilar el conocimiento adquirido durante el proyecto, integrando las acciones positivas y de mejora. Esto con el objetivo de alcanzar el desempeño deseado en próximas fases o en futuros proyectos. No solo pienso en mi proyecto, sino pienso en proyectos futuros. Esa información podría ser de valor. Inclusive los fracasos, los errores también se pueden documentar porque uno aprende también de sus errores y otros proyectos pueden enriquecerse de tus errores. Ya no caer por los mismos errores que tal vez tú caíste, ¿no? Ejecutaste una acción que pensaste pues que era digamos, adecuada y la ejecución te demostró que todo lo contrario. Ya, a ti como en tu proyecto, pues ya no vas a poder retroceder porque el daño ya está hecho, ¿correcto? Pero sí otros proyectos podrían encontrar valor en esa experiencia vivida por ti, por tu equipo de proyecto. ¿Y cómo hago que otros puedan aprovechar de esa experiencia? Documentándola, para que quede registrada. Obviamente, en el futuro proyecto, ellos deben revisar la información histórica para encontrar esa incidencia y poder, tal vez, tomar una mejor decisión que la que tomé yo. Entonces, las lecciones aprendidas es una de las mejores prácticas a lo largo de los diversos procesos que vamos a ir conociendo que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que evidenciar las transferencias, como dice aquí, ¿no? Poner fechas, cuáles fueron los entregables que se hicieron, como evidencias para que tengamos de esta etapa de culminación o transferencia final. Se encuentran transferencias de productos, servicios, resultados, qué capacidades determinaron para asegurar el estado presente. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos las fechas, cuáles fueron los entregables, pueden ser documentos, pueden ser el consumo del servicio o tal vez el producto en sí o el acta final de entrega, ¿no? Qué tareas se asociaron y quiénes fueron los responsables, con firmas y nombres tal vez, para evidenciar y darle formalidad a ese proceso que comentábamos hace unos minutos, ¿no? Un informe final de desempeño, ya un informe pero consolidando todo lo de tu proyecto, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuál fue la situación final de tu proyecto al final, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos propuestos que se lograron en base a lo planificado, ¿no? Una explicación de los resultados a través de técnicas como el valor ganado, que lo principal que ve ahí es tiempo y costo. Son algunas de las componentes que podríamos encontrar cuando estamos hablando de esta etapa de cierre. Ahora, y con eso acabamos ese último proceso. Hemos visto los 7, si no me equivoco, procesos del área de integración. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, vemos que la gestión de integración incluye la unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras buscando que el equilibrio. Ese mismo equilibrio que decíamos, la triple restricción demanda del gerente de proyecto, balancear alcance, tiempo y costo. Nosotros también, a través del área de integración, tenemos una fuerte herramienta que nos va a ayudar a buscar, a obtener ese equilibrio entre las diferentes áreas de tu proyecto. Alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, adquisiciones, interesados, comunicaciones, recursos. Y está alineado al principio de pensamiento sistémico. ¿Recuerdan? Todos los componentes tienen impactos bidireccionales. Y es la mejor forma de poder tener posibilidades de mantener nuestro proyecto como valioso para el negocio, para la empresa. ¿Por qué? Porque tiene más probabilidades de alcanzar las expectativas de los interesados que han demandado nuestro proyecto. Dentro de esta área de integración, el acta de constitución, que es el primer documento que vimos, permite la creación de un registro formal del proyecto, lo que llamábamos partida de nacimiento, ¿no? Y le da formalidad a nuestro proyecto. Se acepta a nivel de nuestra empresa, nuestro proyecto nace formalmente, ¿no? Y se compromete la empresa con el proyecto, y este compromiso es importante porque a través de este compromiso vamos a obtener empoderamiento para la gestión de recursos, que es clave, que luego el patrocinador se lo va a trasladar al director del proyecto para que él pueda gestionar los recursos, ¿no? Y por ende gestionar el proyecto. El plan de dirección del proyecto, que es el segundo proceso que vimos, ¿no? Define las bases para todo el trabajo del proyecto, pero de forma integral, con los planes secundarios. A ver, aquí hay una pregunta. Este plan de dirección de proyecto, ¿cuáles eran sus principales entradas? A ver, ¿quién me dice? De este plan de dirección de proyectos, ¿cuáles eran sus principales entradas?
A ver, vamos a ver. Vamos a darle una oportunidad adicional al señor Alexander Rivas. Lo llamo por segunda vez. Alexander Rivas a la 1. Alexander Rivas a las 2. Y Alexander Rivas a las 3. Queda grabado, caballero, que lo he llamado 2 veces. A ver, señor Rivas, ¿está presente? Sí, me escuchan, no sé si me está escuchando, creo que tengo problemas con el micro. Ahora sí lo escucho. ¿Cuál es su respuesta? Señor Rivas. Sí, le estoy escuchando, sino que no... ¿Me puede preguntar otra vez, por favor, profesor? Claro que sí. La pregunta es, en cuanto al plan de dirección de proyectos, que es el segundo proceso que vimos, el entregable del segundo proceso que vimos en las áreas de integración es el plan de dirección de proyecto. ¿Cuáles son los principales inputs o entradas para la elaboración de este documento? Principal input. ¿Sí? ¿Recuerda, Alexander? Principal input. A ver, Alexander a la 1. Y Ana. El principal input, no, o sea, usted quiere el más importante, ¿verdad? Claro, los más relevantes inputs para la construcción de este plan de dirección del proyecto. Te dicen, tú tienes que armar tu plan de dirección de proyectos, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los principales documentos de los cuales tú vas a conseguir información para elaborar este plan de dirección de proyectos? ¿No tendría que ser con lista de actividades, ¿sí, ingeniero? No, lista de actividades, no. Porque ¿qué es lo más, o sea, si usted quiere lo más importante, ¿no tendría que ver con las actividades? Bueno, en base a esta información, tú luego vas a estructurar las actividades, ¿no? Claro, posteriormente. Pero el input viene de otro lado. Ok, Alexander, hay que revisar más esos conceptos, ¿ok? Y atento, por favor, cuando te vuelva a llamar más adelante. Gracias. Sebastián Villacorta. A la 1. Sebastián Villacorta a las 2. Sebastián Villacorta a las 3. Vamos a anotarlo. Ok, vamos a preguntar a otra persona. Daniela Salas. Daniela Salas a la 1. Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Qué respuesta nos tienes? Ingeniero, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Ya, ok. El plan de dirección de proyecto es el segundo proceso del área de integración que hemos visto. La salida de este proceso es el plan de dirección de proyecto, propiamente dicho. Este plan se nutre de información de qué otros documentos.
¿De qué otros entregables de la gestión de proyectos? ¿De dónde obtienes tu información? Tú armas este plan de dirección en base a la información que yo recopilo de... Daniela. Daniela, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, sino de que no... No me acuerdo. Ok, está bien. Hay que estar entonces atentos a la respuesta que va a venir en unos minutos, ¿sí? Gracias, Daniela. Emma. Ingeniero, a través del acta de constitución. ¿El acta de constitución es un input para el plan de dirección de proyectos? Sí, sí es un input, sí es una entrada. De ahí voy a sacar información. Pero hay otros entregables que tal vez sean más relevantes inclusive, porque tienen más detalle. ¿Cuáles son? Factores ambientales, activos de los procesos. Algo más falta. Porque recuerda que el acta de constitución es alto nivel, muy general. Hay otro más detallado. Recuerda, y miren, si ven la diapositiva, miren, ¿qué dice ahí? Integra todos los planes secundarios. ¿Cuáles son los planes secundarios? Perdón, sí, secundarios. Sí, claro. Dígame. Los planes secundarios serían la parte de cronogramas, de las actividades, los costos de material, de los recursos. Ok, Brian, vamos por ahí. Sí, va por ahí. Pero mira, planes secundarios o planes subsidiarios, ya los habíamos comentado. ¿Cuáles son los planes secundarios o subsidiarios? El plan de gestión de alcance, el plan de gestión de tiempo, cronograma, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de adquisiciones, las líneas base. ¿Recuerdan que hablamos? Línea base de tiempo, costo y alcance. Esos documentos, o sea, los planes de las otras áreas y las líneas base, las 3 líneas base, son los inputs para este plan de dirección de proyecto. Son los principales inputs. ¿El acta de constitución es un input? Sí, sí lo es. Claro, pero no es un input tan específico por el alto nivel. Recordaremos todos que siempre hemos dicho que el acta a nivel sí tiene mucha información, pero es a alto nivel, a versión general, referencial, resumida, si quieres llamarlo. En los planes secundarios o subsidiarios que estamos mencionando, viene la información específica de cómo vas a llevar el alcance, de cómo vas a llevar el cronograma, de cómo vas a llevar el costo, cómo vas a llevar los interesados, cómo vas a manejar los riesgos, cómo vas a manejar la calidad, cómo vas a manejar las adquisiciones. Y entonces, toda esa información, ¿qué hace el área de integración con este proceso? Los integra. Y hace un propio plan, pero integral, de todo desde el punto de vista integral. Entonces, los principales inputs son los otros planes secundarios y las líneas base. ¿Ok? No olviden eso. Ténganlo siempre presente. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Bien. Entonces, siguiendo con el resumen, este plan del cual estamos hablando bastante, obviamente debemos ejecutarlo, ¿no? Hemos hecho el plan para ejecutarlo, obviamente. Entonces vamos a ejecutar este plan y ese es el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Se enfoca en liderar y llevar a cabo el trabajo. Justamente el plan que hemos hecho y se lleva pues a actividades que se van a ejecutar. ¿Para qué? Para implementar todo lo planificado y tratar en base a esa ejecución de lograr los objetivos del proyecto. Pueden surgir ahí cambios, sí, pero aquellos cambios que hayan sido aprobados también van a estar en este proceso, ¿no? Las solicitudes de cambio aprobadas se implementan ya en este proceso. Y luego también, dentro de los procesos de integración que hemos visto, dado que estamos haciendo un resumen, también hay procesos vinculados al monitoreo y control, donde hacemos el seguimiento de que también lo que hemos planificado se está ejecutando y nos está permitiendo llegar al objetivo, para tomar acciones correctivas, preventivas, ¿no? De ser necesarias. Todo cambio, estamos ya cada vez más conscientes de que todo cambio es un hecho inevitable en un proyecto, pero que lo que podemos hacer es gestionarlos. Lo importante es gestionar el cambio.
No se va a evitar el hecho de que suceda, pero en la medida que tú gestiones el cambio, controlas el impacto en la mayor medida de lo posible. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y hay un procedimiento y hay un proceso, realizar el control integrado de cambio, que se dedica exactamente a ese proceso, perdón, a ese escenario de cambios, netamente, ¿no? Y finalmente una etapa de cierre en la cual no solamente es el traslado del producto o servicio al cliente o patrocinador, sino involucra otros componentes como la documentación, el tema de los manejos de recursos, liberación de recursos. Es importante que liberes recursos también, ¿no? ¿Para qué? Porque si tú no liberas recursos, eso sigue consumiendo tus costos. Y eso obviamente es negativo, que tú tengas un recurso asociado a tu proyecto, por ende consumiendo costos, cuando ya no está participando en ninguna actividad de tu proyecto. Un mapa mental de los 7 procesos, cómo todos están vinculados. Las entradas de uno, las salidas de uno son entradas de otro. Hay una vinculación de toda la malla. Un mapa mental que trata de transmitir eso. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? Por favor. Bien. Con ello hemos terminado la primera área de integración, perdón, la primera área de conocimiento de las 10, que se denomina gestión de la integración, que tiene 7 procesos de los 49 procesos que nosotros ya hemos mencionado existen a nivel del PMBOK. ¿Ok? Bien, vamos a dejar de compartir. Y nos tocaría pasar a lo que es gestión del alcance. ¿Ok? Pero antes de pasar a gestión del alcance, quisiera mostrarles lo siguiente. Vamos a ver un segundo. Vamos a compartir la pantalla. En Microsoft Teams, en la carpeta que tenemos de la sección del curso, ya he publicado en materiales de clase, archivos, documentos de apoyo. Está el archivo ya actualizado de equipos de proyectos de esta sección, ¿no? El P001. Entonces, apertura, ¿qué van a ver ahí? Los números del grupo o del equipo y los integrantes, en este caso. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos? El equipo 1, señora Ayala, Flores, Huertas, Senmaché, Vázquez. Y así están todos los grupos. ¿Qué va a pasar? Revisen este archivo. Yo esperaría que todos estén en este archivo porque todos tienen grupo. Si alguno no tiene grupo, pues está en serios problemas, caballero o señorita, según sea el caso. El plazo se venció la semana pasada y han tenido tiempo como para poder formar parte de algún grupo e informarme. O sea, no, pero yo ya tengo grupo. Si no me has informado, formalmente no existes, no perteneces a ningún grupo. Tienes que informar, en este caso, al docente. Todas las personas que están acá me han informado de la formación de su grupo, quiénes son los integrantes y cuál es el tema. A excepción de un grupo, que es el grupo 5, de la Cruz, Dioses, Falla, Miranda y Odar. Creo que tuvimos una call con ustedes, pero finalmente no me formalizaron cuál era el tema a nivel de un correo. Por favor, subsanemos ello. Todavía les doy chance para hoy de subsanar el tema. Ahora, nosotros tenemos ya en 2 semanas, o sea, la próxima semana, mejor dicho, la presentación del primer caso. Cada uno de ustedes ya sabe qué equipo es. El señor Ayala, por ejemplo, sabe que es equipo 1 con su grupo. El señorita Jesús sabe que es equipo 2. Yufra, equipo 3 con su equipo. Andía, equipo 4, 5 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Lo que ustedes tienen que hacer, cuando ya publiquen su caso, vamos a cerrar esto. Aquí, en casos y trabajo de investigación, archivos, irán a la carpeta casos, que está vacía actualmente. ¿Y qué crearán aquí? Ustedes crearán una carpeta. Si soy equipo 1, pondré carpeta equipo 1. Y dentro de la carpeta equipo 1, publicaré mi trabajo en cuanto al caso que he presentado o que voy a presentar la próxima semana. Y en esa carpeta irán, en la fecha que corresponda, subiendo los otros casos, los otros 4 casos. Pero ya sabes si eres equipo 1, 2, 3, hasta 11. Me parece que hay 11 equipos. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el trabajo final, solo que ya no en la carpeta casos, sino en la carpeta trabajo de investigación. Cuando yo ya estemos en fechas de publicación del trabajo final, aquí crearás tu carpeta. Dentro de la carpeta trabajo de investigación, crearás una subcarpeta, equipo 1, equipo 10, equipo 11, equipo 8, y dentro de esa carpeta todo el material relacionado a tu trabajo final.
el PDF, el archivo de Project, algunos apoyos, a veces tienen trabajos en Excel o herramientas que han podido aportar en su proyecto en Excel. Toda la PPT, toda la documentación de tu trabajo de investigación estará en esa carpeta. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? Sí, Alexander, te escucho. Alexander, ¿alguna consulta? ¿Aló, me escucha? Ahora sí. Bueno, sucede que usted me puso en un grupo y que eran 3 alumnos o 2 compañeros, si no me equivoco, pero me he tratado de comunicar con ellos y bueno, ahorita en la reunión tampoco están. Yo estaba en un grupo, éramos de 6, pero solamente se puede de 5, ¿no? Correcto. A ver, vamos a ver quién es ese grupo. Déjame cargar un segundo. Usted me dijo Iriarte, Ya. Armengol y Yerena. Armengol, Iriarte, ¿y quién más? Y Yerena. Yerena. A ver, y no estaban en la sala. Bueno, me he tratado de comunicar con, al menos con Iriarte y con lo demás, pero no. A ver, el señor Gerson Yerena está en la sala. Gerson, ¿estás presente? Gerson Yerena a la 1. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ok. El señor Rivas dice que ha tratado de comunicarse con el señor Armengol y el señor Iriarte. Ustedes son 3 en el grupo, ¿no? Sí, ingeniero. Somos 3 debido a que cuando estamos hablando cuando nos reunió, ingeniero, ¿se acuerda de la anterior clase que nos puso? A las otras personas que faltan, o sea, que deberíamos ser 5, no hablaron nada cuando estábamos tratando de discutir sobre el tema, incluso de día al día siguiente, pero nada. Y solamente coloqué a los que sí hemos participado, ¿no? Sí hemos estado interesados incluso en el tema. Sí. Ok, pero el señor Rivas no era de esas otras 2 personas, ¿no? ¿O sí? No estoy seguro, a ver, voy a revisar. Pues yo no estaba en ese grupo, ellos son 5 en realidad. Pero en ese grupo son 3. Entonces, señor Llerena, converse pues con el señor Rivas para su inclusión en su grupo, para que cumplamos la cuota de 5. ¿Ok? Ok, ingeniero. Converse por interna, por favor, Alexander, con el señor Rivas, o el señor Llerena. Ok, no hay de qué. No se olviden de enviarme el correo, formalizando el tema. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o duda? Sí, Giancarlo, te escucho. Ingeniero, ¿todos suben o solamente uno? No, del grupo uno solo sube. Por ejemplo, en el caso, ¿qué equipo eres tú? ¿Ya viste, Giancarlos? Sí, en el grupo 6. Okay. Uno de ustedes creará la carpeta equipo 6 y dentro de esa carpeta uno de ustedes, de los 5 integrantes, uno subirá el caso 1. Por ejemplo, tú subes el caso 1. La próxima, el caso 2 de repente ya no lo subes tú. Lo sube tal vez, no sé, quién más esté en tu grupo, un compañero o compañera del grupo. Pero solo uno en cada entregable es quien va a hacer la presentación. ¿Se entiende? Gracias, ingeniero. No hay de qué, Giancarlos. Y lo mismo para el trabajo final. ¿Dudas? Sí. ¿Puede explicar otra vez de cómo realizar los casos? Ya, ok. Vamos entonces, voy a pasar lista rápidamente y explicamos este tema de los casos para que no me gane el tema de SAP, ¿sí? Deme un segundo para que no nos gane el tiempo ahí. Sí, ¿no? Atentos, por favor. Vamos a cargar SAP. Alarcón. Ambrosio. Ingeniero Ambrosio, presente, ingeniero. Ok, Paulo. Andía. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Darín. Armengol.
Avilés. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Brian. Ayala. Fui Armengol, ingeniero. Estimado José, conversa ahí con el señor Llerena, porque había un señor Rivas para que forme parte de tu grupo, que son de 3, por favor. Sí, justo estaban conversando por interno. Gracias. Ok, gracias, José. Avilés. Ayala. Casa. Castañeda. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ana. Chávez Arroyo. Coa. Presente, ingeniero, buenas noches. Joel, buenas noches. Collado. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Fabiola. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. Buenas noches, ingeniero, presente. César, buenas noches. De la Cruz. Del Arroyo. Díaz. Ingeniero, buenas noches. Presente, Díaz. Franklin, buenas noches. Dioses. Falla. Presente, ingeniero, buenas noches. Andrea, buenas noches. Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos, buenas noches. Gordillo. Buenas noches, ingeniero, presente. Realdi, buenas noches. Guillén. Buenas noches, ingeniero, presente. Salid, buenas noches. Gutiérrez. Huanca. Huarcaya Emma. Presente, ingeniero, buenas noches. Emma, buenas noches. Huarcaya Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Huertas. Presente, ingeniero, buenas noches. Cris, buenas noches. Iriarte. Jesús. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Llerena. Luis. Llerena, presente, ingeniero. Ok, Gerson. Luis. Buenas noches, ingeniero, presente. Leslie, buenas noches. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Chantal. Miranda. Ñahuincopa. Presente, ingeniero. Sebastián. Oxa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Luis. Odar. Presente, ingeniero, buenas noches. Diego, buenas noches. Ortiz. Presente, ingeniero. Buenas Víctor, noches. buenas noches. Paitán. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ochet. Palacios. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Pelayo. Pumazupa. Ramos Ángel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ramos Julio. Regalado. Presente, ingeniero. César, buenas noches. Rivas. Rivera. Rivas, buenas noches. Disculpe. Ok, Alexander, gracias. Rivera. Romero. Salas Cristian. Salas Daniela. Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Juan, buenas noches. Senmaché. Tineo. Presente, ingeniero, buenas noches. Diego, buenas noches. Torres. Presente, ingeniero. Ok, Giancarlo. Vázquez.
Villacorta. Yufra. Presente, profesor Villacorta. Villacorta, lo he llamado durante la sesión de clases y no ha dado respuesta, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Yufra presente. Ok, Gilardo. Así que, Sebastián, atento porque si te llamo y no contestas y te voy a llamar, quiere decir que no estás participando de las clases, ¿ok? Segarra. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Milagros. Ceballos. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Alejandra. Ok, nadie más, ¿no? Vamos a grabar. Segundo. Ingeniero Huanca Flores. Ingeniero Salas Caballero. Mi internet está fallando, ingeniero. Daniela, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, Daniela. ¿Alguien más? Huanca Flores también, ingeniero, por favor. Huanca Dafne. Ok, Dafne. Sí, ingeniero. Muchas gracias. De nada, Dafne. ¿Alguien más? Sí, ingeniero Pumazupa, discúlpeme. Pumazupa. Sí, Brian. Ok, Brian. Sí, Brian. Muchas gracias, ingeniero. No, de nada, Brian. ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Y grabamos. Ok, un segundo. Vamos a grabar. Ok. Bien, me hicieron una consulta en relación a los casos. Bien, nosotros ya tenemos que entregar el próximo jueves, si no estoy equivocado, el primer caso. La información está, lo que voy a comentar, está de todas formas publicada en las carpetas de Teams, en documentos de apoyo, pero los casos principalmente lo que nosotros buscamos es que ustedes como grupo no nos presenten un resumen de los hechos referenciales o históricos del caso, sino más bien una posición como grupo. Ustedes van a leer la información que hay en el caso, analizarán la información y sobre eso tendrán una posición. ¿A qué me refiero con posición? Por ejemplo, si encuentran que hay un problema en el caso, al momento de hacer la lectura, encuentran una problemática, ¿cuál es la posición del grupo en relación al problema, ¿no? Ustedes plantearán. O de repente el caso, van a ser 4 a lo largo del ciclo, está implementando una solución a un problema que encontraron en una empresa. Ustedes harán un análisis crítico de la solución que se le dio en el caso al problema. Tal vez estén de acuerdo, tal vez estén en desacuerdo, o sugieran algunas cosas adicionales. Ya sea que la solución sea la identificación del problema o el análisis de la solución propuesta o el análisis crítico de la solución propuesta en el caso, ahí ustedes ¿qué van a hacer? Plantear su posición como grupo. Pero esa posición tiene que ser sustentada, tiene que tener evidencias. Si tú dices que el problema es X, ¿por qué sostienes que el problema es este? Habrá algunos argumentos que ustedes podrán extraer de la lectura que ustedes hagan. Igual, si ustedes hacen un análisis crítico de la propuesta de solución que se le dio en el caso, tal vez no están de acuerdo en su totalidad con ella, plantearán por qué, en base a evidencias del caso, ustedes están en desacuerdo con esa propuesta de solución, o tal vez está bien, pero pueden mejorarla todavía. Bienvenido sea. Ese es el segundo componente de tu trabajo, o sea, la posición, el sustento de la posición y el plan de acción. Ok. ¿Qué sugieres tú que se haga? Ya sea que si detectaste un problema, las evidencias del problema y qué propones hacer. Por ejemplo, siempre alineado a la gestión de proyectos. Yo propongo que deberíamos implementar un procedimiento de solicitud de cambio, por ejemplo. ¿Ok? Y me pondrás un flujograma de un procedimiento de solicitud de cambio, por ejemplo. Propongo además que haga un análisis de riesgos. Tal vez, ¿no? O tal vez detectaste que se manejan mal las adquisiciones. Ok, en base al PMBOK y a la gestión de proyectos, propondrás un plan de acción, ya sea que sea un problema o una propuesta de solución.
Claro, lo que podrás hacer tal vez como primera o segunda diapositiva es poner una línea. Algunos grupos ciclos pasados acostumbraban a poner una línea de tiempo, los hechos históricos más relevantes. Ok, puede haber una PPT con eso, como para poner contexto del caso, ¿no? Pero no es el objetivo de que sea una narrativa de los hechos que el caso ya nos dice, sino ese análisis que como grupo ustedes hagan y puedan luego plasmarlo en una PPT. Por eso, cuando revisen el documento, que ya vimos las sesiones atrás, pero ustedes pueden volver a revisarlo porque está publicado, se sugiere una estrategia, ¿no? Cada uno debería leer el caso individualmente, luego reunirse, debatir el caso, porque se supone que ya lo han leído, plantear posiciones. Se supone también que están leyendo el PMBOK y eso les da ambas herramientas, es decir, los hechos del caso y los conocimientos de proyectos, y cruzan esa información en el análisis que les va a permitir estructurar o aterrizar el entregable que estamos pidiendo para la presentación del caso. El día jueves, si no me equivoco, 24, que les toca a ustedes, todos los grupos antes de las 5 deben haber subido a la carpeta que les he dicho, ya debe estar subido su trabajo. No voy a revisar trabajos que se suban después de las 5. Y ustedes saben que en el Teams sale la hora en la que lo ha subido. 5 y 1, ya no te reviso. Pero yo lo llegué a subir. Sí, pero la regla es que tiene que ser antes del inicio de clase, es decir, antes de las 5, hasta 4 y 59. Tiene que estar subido ahí por alguno de los integrantes del grupo. Como somos 11 o 12 grupos, no recuerdo bien ahora, no van a poder exponer todos seguramente en la clase de ese jueves. Elegiré quiénes van a ser los que van a exponer. Algunos grupos presentarán y otros grupos preguntarán. De los 5, ¿vamos a exponer los 5? No. En esta ocasión yo voy a decidir quién del grupo expone. O quiénes. Puede ser 1, pueden ser 2. Yo voy a decir expone A y B. Tal vez en el segundo caso yo les dé la posibilidad a ustedes de que ustedes elijan quién expone. No necesariamente los 5. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? ¿Alguna otra duda o consulta en relación a los casos? Profe, yo no tengo duda con el caso, pero quisiera saber en qué, o sea, a mi grupo, qué numeración nos tocó, qué número de grupo soy. Porque tengo entendido que le mandaron el correo, pero no sé qué número de grupo somos. A ver, voy a volver a compartir, ya lo mencioné hace unos minutos, pero lo voy a volver a hacer, ¿sí? Atenta, por favor. Sí, mira, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, profesor. Aquí en materiales de clase, archivos, documentos de apoyo, les comentaba justo a tus compañeros hace unos minutos que ya actualicé el archivo equipo de investigación 001. ¿Cómo apellida Sadit? Guillén. Entonces, este archivo tú tienes acceso a este archivo, ¿no? A ver, vamos a buscar Guillén. ¿Te ves? ¿Te ves? De la Cruz, Falla, Odar, Ramos, Oxa, Colque. No te veo. Guillén. Sí, equipo 9. Entonces ahí tienes ya cuál es el número de tu equipo. Claro. Y ahí están tus compañeros. Sí, profesor. Y para la exposición, o bueno, para lo que usted lo va a llamar aleatoriamente o en orden de equipo. No, aleatoriamente. Todos tienen que estar preparados. Yo puedo decir, por ejemplo, ese día, ¿no? A ver, ok, listo, 5 de la tarde, empezamos la sesión. Hoy, esa sesión, por ejemplo, no va a haber sesión tradicional, todo va a ser exposición. Toda la sesión la vamos a dedicar a exposición. ¿De qué? Del caso 1. Si yo dijera, a ver, el primer equipo que va a presentar su caso es el equipo 9. Yo reviso en ese momento la carpeta. ¿Ha subido el material antes de las 5? Perfecto. No ha subido. Después de las 5, no expone, no reviso, tienen 0. ¿Por qué? Porque subieron el material después de las 5. Si digo, no, sí, está 4:30, está subido. Perfecto. Equipo 9, por favor, preséntense todos con su cámara. Y va a presentar el caso Verónica Pelayo. Por favor, Verónica, te escuchamos. Y pues tendrás unos 20 minutos, 15 o 20 minutos para presentar tu caso. En base a tu material, expondrás. Sobre eso, termina la exposición, yo haré preguntas al grupo, por ejemplo, o algún compañero tal vez si gusta podrá hacer alguna pregunta. Sobre el caso, claro está, ¿no? Y listo, siguiente grupo. En base a eso calificaré. A los que no expongan, yo los calificaré en base al trabajo que han subido. Salvo que hayan subido después de las 5, en cuyo caso tendrán 0. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. De nada, Said. ¿Alguna otra duda?
Velen, por favor, por el tema de sus problemas técnicos. Para ese día tienes que tener operatividad del micrófono y de la cámara, porque voy a pedir que enciendan sus cámaras para la sustentación de todos los casos y del trabajo final, obviamente. Miren, yo he tratado de ser tolerante con algunos casos que me han dicho, uy, tengo problemas con la cámara, o perdón, con el micro, cuando he hecho preguntas, en algunos casos. Pero ese día de las exposiciones y para los exámenes finales y parciales también, tienen que velar porque la parte técnica esté operativa. Tanto de cómo puedes hacer, yo te digo a ti, por ejemplo, que a uno de ustedes tengo que exponer y me digas que no puedes porque no tienes micrófono y cámara. ¿Cómo te evalúo? Así que estamos a 2 semanas prácticamente de esa fecha. Si alguien tiene un problema técnico, pues es el momento que lo revisen, ¿no? Y lo solucione. ¿Ok? Puede ser cualquiera, es al azar. Yo voy a elegir quién. O sea, todos tienen que estar preparados también en ese sentido. ¿Alguna otra duda o consulta? Listo. Bueno, entonces nada, ya no nos va a alcanzar para empezar la siguiente área de conocimiento, se la veremos la siguiente clase, pero la que toca es gestión del alcance. La siguiente área de conocimiento que vamos a desarrollar y conocer sus procesos es gestión del alcance, con la segunda área de conocimiento que nos toca ver. Por hoy nos quedamos ahí. Si hay dudas, tienen el WhatsApp, Microsoft Teams, con algunos ya me he reunido. Felicito a todos los que están teniendo una participación activa, ya sea porque preguntan o porque responden a las preguntas que les hago. Ya voy identificando quiénes de ustedes son los que tienen una participación bastante activa y recurrente, lo cual lo tomo en cuenta, al final del curso lo tomo en cuenta en serio. Y también voy identificando quiénes no. Así que por favor, los que pues no están participando activamente, tomen acciones para corregirlo, se los recomiendo. Listo, muchachos, que tengan muy buena tarde. Cuídense, por hoy nos quedamos ahí. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, amigos, cuídense. Buena tarde. Buenas noches, ingeniero.